entrevista a Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Con ella conversamos sobre la polémica reforma educativa impulsada por el gobernador de Puerto Rico. La entrevista se realizó para la edición 145 de Caribe Nuestro y se divulgó el 18 de abril del 2018. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, impulsó una polémica reforma educativa. La propuesta levantó una ola de rechazos entre los maestros, padres y estudiantes. La reforma desmantela lo poco que queda del sistema educativo boricua. Para conocer el alcance de la reforma, sus peligros y por qué los maestros se le oponen, conversamos con Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Mercedes, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Hemos leído que la reforma educativa de Rosselló incluye el cierre de escuelas, despido de docentes, reducción de la oferta académica y el modelo de escuelas charter. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta forma educativa? ¿Y por qué ha generado tanta oposición? El gobierno de Ricardo Rosselló aprobó una mal llamada reforma educativa, que de reforma educativa no tiene nada. Esta reforma responde en gran medida a las exigencias de la Junta de la Control Fiscal Dictatorial que fue impuesta en Puerto Rico por la ley promesa por el gobierno de Estados Unidos y que pretende que los puertorriqueños paguemos 72 mil millones de dólares de una deuda odiosa que no ha creado la clase trabajadora. En ese sentido, como parte del plan fiscal, el gobernador ha propuesto que se cierren 305 escuelas adicionales a las que ya ha cerrado su administración. El pasado año, la secretaria de Educación actual cerró 190 escuelas. 166 a mayo 2017 y cerró 24 escuelas después del paso del huracán María que azotó la isla durante septiembre 2017. El plan propone cerrar estas escuelas para generar ahorros de 14 millones de dólares. Sin embargo, la oficina del Contralor señala los múltiples contratos millonarios que ha otorgado el Departamento de Educación a compañías privadas que ascienden a más de 14 millones de dólares y en vez de recortar en esos contratos leoninos a los amigos del alma, prefieren cerrarle las escuelas a los niños y a las niñas. Adicional propone el plan fiscal que se reduzca la plantilla de maestros en 7,000 maestros menos. Por lo tanto, estamos hablando de maestros que no son permanentes en su mayoría, a quienes el departamento le ha negado concederle la misma, que van a ser destituidos. Y estos compañeros no van a conseguir empleo en las escuelas públicas si cierran estas 300 escuelas. Esto lo permite el plan fiscal y lo permite el proyecto de ley que se aprobó, se convirtió en la ley 85 de 2018, que es la ley de la mal llamada reforma educativa. Adicional a eso, esta ley ya aprobada el día de Jueves Santo, que es un día de solemnidad en Puerto Rico, de reflexión, se aprovechan que el magisterio estaba en descanso para aprobar esta nefasta ley. Esta ley representaría la discriminación y la segregación contra los niños y las niñas, particularmente con diversidad funcional. Esto porque permite que se establezca matrícula por tómbola, que las escuelas charter que pretenden implementar, que son escuelas privatizadas, establezcan requisitos de admisión para las escuelas y va a propulsar que haya segregación y discriminación. Los maestros que empiecen a laborar en escuelas charter, maestros transitorios que no tienen ningún tipo de permanencia, no van a gozar de ningún derecho laboral ni de ningún beneficio marginal, porque las escuelas charter no están sujetas a los reglamentos ni las leyes del Departamento de Educación. Los educadores que pasaran a trabajar en estas escuelas, educadores permanentes, alegadamente la ley dice que garantiza su salario por 2 años, pero luego de 2 años no le garantiza los beneficios marginales. Por lo tanto, perdería sus derechos laborales. Esto es un robo, este es el robo del siglo, que trata básicamente de entregarle los fondos públicos del gobierno de Puerto Rico a entidades privadas para que administren las escuelas y de vez se lucren. Aprobaron también con el proyecto entregar vales educativos, que es darle certificado a los padres para que den de baja a sus hijos de escuelas públicas y los matriculen en colegios privados. Esto es ilegal, es inconstitucional y por ende la Federación de Maestros de Puerto Rico, junto a otras organizaciones magisteriales, vamos a llevar un pleito al tribunal para impugnar la legalidad de esta ley que a todas luces tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y que atenta contra la existencia de la educación pública en nuestro país.
Mercedes, tenemos entendido que la Asociación de Maestros de Puerto Rico presentó una contrapropuesta al gobierno. Eso es cierto. Y si es así, ¿qué incluye este documento? La Asociación de Maestros no ha presentado ninguna contrapropuesta. La Asociación de Maestros quiso dar la impresión de que estaba haciendo algo, pero ellos mismos señalan o han señalado en su página que ellos le han hecho una petición al gobernador de que firmara este proyecto y lo convirtiera en ley. Y así está en la página de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, en Facebook. Obviamente el liderato de la asociación está velando por sus cuotas y está velando por sus intereses, y cuando el magisterio se lanzó a la calle en un paro el pasado 19 de marzo, donde más del 50% del magisterio participó, el liderato de la asociación no asumió su rol histórico y no participó del mismo. Sin embargo, miles de maestros asociados sí estuvieron cerrando filas con el Frente Amplio y marcharon por las calles de San Juan. La Federación de Maestros participó de las vistas públicas, presentó la ponencia más larga de todas las organizaciones, y allí a todos los senadores y a todos los representantes se les entregó copia de nuestra ponencia, donde expresábamos nuestro rechazo artículo por artículo, analizamos el proyecto y le señalamos por qué nos oponíamos. Luego le presentamos evidencia empírica de estudios empíricos realizados en escuelas de Estados Unidos que señalan el fracaso que han tenido estas escuelas. Finalmente le entregamos cartas a todos los legisladores que me hicieron llegar a la federación, maestros de diferentes estados, padres, madres, organizaciones comunitarias, universidades, pedagogos, doctores en currículo, investigadores de School Choice y de los charters, todos señalando el gran fraude de estas escuelas, el gran fracaso de las escuelas, y todos pidiéndole al gobierno que le votaran en contra a esta medida que no ha beneficiado a los niños en Estados Unidos ni a los maestros, y que tampoco va a beneficiar a los niños ni a los maestros en Puerto Rico. Finalmente le presentamos propuestas al final, entre ellas crear una comisión para elaborar una verdadera reforma educativa fortaleciendo y enalteciendo la educación pública, donde participaran todos los gremios magisteriales, padres, madres, estudiantes, y se escucharan las voces de las comunidades. Y le incluimos en las vistas públicas propuestas concretas de cosas concretas que pueden hacer para inmediatamente mejorar la educación. Obviamente decidieron engavetar la ponencia de casi 30 páginas y no acatar las propuestas que la Federación de Maestros le entregó en vista pública tanto a la Cámara como al Senado. El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública realizó una marcha en las calles de San Juan contra la reforma educativa impulsada. Mercedes, ¿cuál ha sido la respuesta de otros movimientos sociales boricuas? El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública realizó un paro de labores el 19 de marzo, donde 92% de los padres nos apoyaron y no enviaron a sus hijos a la escuela, y donde el 50% de los maestros se ausentaron. Cerca de 10.000 a 12.000 maestros marcharon por las calles de San Juan en repudio a esta mal llamada reforma y exigiéndole al gobierno que le votara en contra. El gobierno votó a favor y el gobernador ya convirtió la reforma en una ley el pasado 29 de marzo. Por lo tanto, hoy el Frente Amplio se reúne. Vamos a estar convocando a una Asamblea Nacional de Trabajadores de la Educación para allí presentarle un plan de lucha a los maestros de Puerto Rico y obviamente tomar las calles nuevamente en defensa de la educación pública y exigir que se derogue esta ley inconstitucional que busca detrimentar los servicios educativos. Mercedes, ya para terminar, hemos visto que el gobernador adelanta una brutal agenda neoliberal. Aspira a desmantelar lo que queda del Estado puertorriqueño. ¿Cómo se prepara el movimiento obrero para este avance de la derecha? El movimiento obrero en Puerto Rico se prepara para un 1 de mayo bien activo, donde esperamos que miles de trabajadores y trabajadoras estén en las calles, porque el ataque del gobierno no es solamente contra el magisterio, sino contra todos los sectores. Están promoviendo privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, el proyecto de las escuelas que ya se aprobó. Pretenden aumentar el costo de crédito para estudiar en la Universidad Pública de Puerto Rico, que es la Universidad de Puerto Rico. Aumentar el costo de matrícula y de los créditos, consolidar recintos, cerrar recintos. La Junta de Control Fiscal propone hacerle recorte a los pensionados. Por lo tanto, todos los sectores de la sociedad están siendo vilmente atacados y en ese sentido el pueblo puertorriqueño se está organizando para responder a estos ataques que atentan contra condiciones de vida dignas.
Gracias, Mercedes, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Mercedes Martínez de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Con ella analizábamos la polémica reforma educativa que aprobó el gobernador Ricardo Rosselló. Esta reforma generó el rechazo del gremio docente y las comunidades educativas. Ya fue aprobada y autoriza el cierre de escuelas, El despido de docentes, la privatización del sistema la discriminación de los niños con alguna discapacidad. y le roba a los maestros sus derechos laborales. Ojalá, José Gregorio, la presión del pueblo boricua pueda revertir este retroceso. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Mercedes Martínez de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Con ella conversamos sobre la polémica reforma educativa impulsada por el gobernador de Puerto Rico. La entrevista se realizó para la edición 145 de Caribe Nuestro y se divulgó el 18 de abril del 2018.